Martín, Martín Moreno, el que quita lo malo y pone lo bueno. Martín, Martín Moreno, el que quita lo malo y pone lo bueno. En la hacienda La Gloria suenan pasos, golpes de látigo, los árboles como si se quebraran, la tierra tiembla. Los ruidos y relatos que encierran estas tierras dan escalofrío. Hay una sombra que aún no se ha ido de allí. Hubo años llenos de terror y de horror. Muchos no sobrevivimos, pero nos quedamos resguardando estas tierras para que nuestras familias vuelvan algún día. Una historia de maldición y reparación. Esta es la macabra historia de despojo de la hacienda Bella Cruz, hoy conocida como La Gloria. Incautado, el podcast que revela las maldiciones del pasado reescritas por la SAE en el presente. Les voy a contar esta historia. Soy Eloísa, un espíritu guardián de esta tierra, junto con otros compañeros que nos intentaron callar, pero no sabían que fuimos semilla y seguimos resguardando este territorio. Desde la época de los Marulanda, terratenientes que nos hicieron la vida imposible. Fuimos varias familias campesinas que sufrimos los vejámenes de la guerra. Al huir del conflicto nos dirigimos a la serranía del Perijá, intentando resguardar nuestras vidas. Luego nos bajamos a la zona plana y la madre tierra nos llamó en unos terrenos baldíos. Allí nos asentamos, empezamos a sembrar el pancoger y la esperanza. Hacia 1940, Alberto Marulanda Grillo, originario de Caldas, llegó al sur del Cesar y compró inicialmente 4 predios que sumaban más o menos unas 100 hectáreas. La familia Marulanda llegó con la idea de acaparar tierras. Lograron para la época usurpar 6.000 hectáreas al campesinado. ¿Cómo lo hizo? A la fuerza, y desde ahí empezó el horror. Ustedes comprenderán que nosotros, el campesinado, tenemos un arraigo por la tierra. Si queremos agua, la obtenemos. Nos comunicamos con las estrellas y la luna para cultivar. Nuestra vida no existe sin nuestro territorio. Por eso no descansamos hasta que todas y todos los campesinos de allí regresen, porque nos pertenece. Marulanda intentó sacarnos y cuando el campesinado no accedía a venderle sus tierras, empezó con artimañas sucias para lograr. Mis padres, Calixto y Guadalupe, fueron la primera generación campesina luchadora del Cesar en los años 30. En mi época, ya en 1948, Marulanda nos sacó de las tierras y nos confinó en una especie de campo de concentración, en sería el municipio de Pelaya, y puso al ejército a cuidarnos. Las únicas que podíamos salir de ahí éramos las mujeres, quienes teníamos que salir a lavar la ropa, a buscar el agua para la comida y lo demás. Yo escapé y denuncié los hechos. Cuando bodos y cachiporros llegaban familias a los terrenos baldíos a asentarse, pero los Marulanda querían y querían más tierras. Tenían de aliados al ejército, quienes cometieron muchos atropellos hacia nosotros, intimidaciones, desalojos e incluso asesinatos. Todo porque reclamábamos nuestras tierras. Carlos Arturo y Francisco Alberto Marulanda, hijos del patriarca, siguieron sus pasos. Poco a poco las cercas y alambrados consolidaron 20.000 hectáreas acaparadas a la fuerza. En 1986 esto parecía un campo de guerra. El ejército y la policía nos perseguían. Hasta que en 1995 empezó la incursión paramilitar. Nos amenazaron. Escuchen a mis compadres y comadres. Me contaba mi papá, yo muy muchacho, que en los años más o menos de 1936 llegó un señor llamado Diego Alberto Marulanda, un corregimiento de La Mata Cesar. Compró allí en ese corregimiento, eso no era corregimiento, un caserío muy pequeño, un terreno muy pequeño. Y desde allí fue donde ese señor se fue extendiendo. Entonces él traía una maquinaria, catapilas. Y dice mi papá que donde ponían el ojo, de aquí hasta tal sitio, 2-3 kilómetros, pasaba la maquinaria y arropaba todo este sector. Entonces esos campesinos los despojaba de ahí. La gente que tenía maíz, pues ganado poquito, esa gente los despojaba. E inclusive algunos, él les decía, ¿me venden o me venden? Entonces, pues la mayoría no querían. Y los que tenían cultivo, por decir así, les metía 100, 50 novillos y eso arrasaba con toda esa vaina. Los que de pronto decían, yo voy a lograr algo, pasaron casos donde mi papá me contaba que le compraba a Y persona, listo, le daba la plata. Y enseguida detrás le mandaba unos señores que llamaban los pájaros, se los mandaba y lo mataban. Allí en el 90 nos hicimos una parcela aquí en las tierras de Bella Cruz. Todo donde nosotros entramos era baldío. Y ahí entramos, hicimos nuestra parcela. Siempre nos sacaba el ejército cada 2 meses, cada 3 meses nos sacaban y nunca nos dejaban salir adelante. Pero nosotros siempre neciamos al pedazo de tierra porque eso es lo único que nos anhelaban. En el 96, el
15 del 96, del mes de febrero, llegaron los paramilitares. Nos despojaron, pero de esa de que uno está haciendo los oficios y no le para bolas casi a lo que está pasando. Vi pasar la vecina del lado, que se llamaba Ángela, pasó así. Y yo le dije, Ángela, ¿qué pasó? Ella no me dice nada, que si ella a mí me dice, yo había tenido un logro de sacar. Pero ella no, ella llegó y pasó y yo cuando volteé a mirar, me dice el niño de 7 años, me dije, mami, viene el ejército. Entonces le dije, papi, el ejército, volteé a mirar, no, venía esa gente encapuchada. Y a mí no me dijeron nada, a mí de una vez le metieron candela al rancho con todo lo que tenía por dentro. Me dejaron mis hijos desnudos. Y yo tengo esta pierna quemada, soy quemada por los paramilitares con el agua que estaba hirviendo. El 13 y 14 de febrero del 96 son fechas imborrables en mi memoria. Hombres del Frente Paramilitar Héctor Julio Peinado Becerra, en asocio con Carlos Arturo y Francisco Alberto Marulanda, llegaron a expulsar a los campesinos y a quemar sus ranchos. Empezó la época de Martín Moreno. El que quita lo malo y pone lo bueno. Martín Moreno. El que quita lo malo y pone lo bueno. 40 paramilitares entraron violentamente. Retumbaba el sonido de un látigo acompañado de una voz casi gritante. Conozcan a Martín Moreno, el que quita lo malo y pone lo bueno. Martín Moreno era un látigo del que salieron unos 80 centímetros de un cuero recio. Tenía 3 cabezas, en cada uno llevaba proyectiles amarrados como cuernos. No solo dejaba marcas, abría la piel, laceraba con crueldad. Mientras Martín Moreno amansaba cualquier intento de reclamo, mutilaron con machetes al compadre Julio y al hijo de doña Silvia. Otros echaban gasolina en los techos de los ranchos. Hacía tanto calor que yo pensaba que eso se iba a prender solo. Entre los gritos de paren, paren, veían ojos llorosos de los campesinos. Pero el humo y las cenizas que disimulaban las lágrimas de rabia y la desdicha que estas tierras traen desde que levantamos los ranchitos. Pero no dejé solo a mi campesinado. Yo estaba allí junto con otros guardianes de la tierra. Ellos no lo notaron, pero luego les pegamos un susto a esos que estaban vestidos iguales y con armas. Martín Moreno tenía que dejar de amedrentar a mis hijos, nietos y a mis compadres. A raíz de esto se desplazaron cerca de 270 familias. La hacienda Bella Cruz resultó siendo un centro de operaciones del paramilitarismo. 14 años después, un señor, Germán Efromovich, que es un apellido muy raro, que tenía la firma Dolce Vista, le compró nuestras tierras a la familia Marulanda. Y para terminarnos de sacar, le quedó fácil cambiarle el nombre a la hacienda y sembrar palma aceitera en cada parcela. Bella Cruz ahora era La Gloria. Y las callecitas en tierra y los cultivos de pan coger cambiaron por sombras de palma que esconden esa tierra seca. Pero nosotros, los guardianes de la tierra, seguíamos ahí, sin dejarles la vida fácil, atormentándoles sus vidas. La pesadilla de quienes hacen la guerra es un dolor infernal del que no se pueden zafar. Entre esos monocultivos de palma aceitera sembrada sobre violencia y sangre, la tierra tiembla y seguirá resonando hasta que se repare a todo el campesinado de la hacienda Bella Cruz, hoy conocida como La Gloria. Nosotros nos organizamos y tocamos muchas puertas. Por ejemplo, el INCORA mandaba cartas para que nos devolvieran la tierra, pero devolverla es una cosa y poder ocuparla es otra muy diferente. Siempre había gente mala que ni siquiera nos dejaba asomar, y pues al Estado no nos apoyaba en el retorno. Muchas familias las ubicaron en otras partes, pero no se amañaban. Uno quiere estar donde siente que debe estar. Después de 29 años, la SAE listó 1.081 hectáreas para ser entregadas a 153 familias del caso Bella Cruz, en articulación con ANT, quienes les entregó a las familias organizadas en la Asociación Campesina de Desplazados del Alto Río, Azocadar. Se me aguaron los ojos. Él anhelaba esto, man. Él anhelaba volver a la tierra, que le regresaran su tierra. Mi papá se fue hace 4 años y fue una lucha con él, diferentes reuniones, asistir a eventos, a cosas, buscando la manera de que pudiéramos estar hoy en nuestra tierra. ¿Cómo lo hubiera recibido él? Allá estaría o estaría aquí en mi lugar, aquí donde estoy yo, haciendo una entrevista, hablando con alguno de ustedes, o estaría sembrando sus matas de plátano, yuca, porque a él le gustaba eso. Agradecerle al gobierno de Gustavo Petro, agradecerle al gobierno del cambio este gesto tan bonito que está haciendo, no solamente con Azocadar, sino con el campesinado colombiano. Lo bueno es que esta vez ya la SAE nos entregó escrituras a nombre de la ANT, a la tierra de Bella Cruz, y a mí nos volvió un respiro con tan buena noticia. Empezaron a retornar las familias a quienes les corresponde este terreno. Aún quedamos los guardianes de estas tierras fértiles,
con raíces que conservan la memoria y surcos de justicia que pintan un futuro mejor. Seguimos resguardando hasta que las demás familias, como la de Belén, quienes están a la espera que les restituyan su tierra, para que puedan regresar a su territorio que por décadas hemos luchado y resistido. La esperanza es que las entidades del Estado se sigan articulando para impulsar el cambio con dignidad. Les esperamos en el próximo episodio de Incautados.